los 17 años salí de Tandil a crotear, ¿sí? Ya con el mono, que mi padre sabe lo que eran los gringos de aquel tiempo, los hijos, que fuera linchera o que fuera anarquista, sería como, no podía comprenderme. Y me acuerdo que me dijo una frase en italiano, porque en mi casa hablaba italiano solamente. «Ma chi? ¿No te quede mangiare?» Y yo, sí, el pobre gringo. Es bueno, es bueno, es bueno. Y tomé el carga y me fui. Ahora el mono, hay un arte, no un arte, es cuadrarlo. Cuanto más cuadrado, uno se da cuenta de la experiencia que tiene en la vida, por otro que los otros que vienen, uno lo ve. Yo pongo una alpillera abajo, y 1, 2, 3 y 4. Le tiro dos cosas así, lo golpeo y lo ato y me lo pongo en la espalda y queda el mundo cuadrado que era. José Américo Gessi, Beppo, como lo conocen sus amigos, fue picapedrero en su Tandil natal, anarquista y con ansias de libertad. Un día dejó la cantera donde tallaba adoquines y salió a crotear entre vías, techos de trenes y estaciones ferroviarias. Llego a una estación o una parte por ahí, por dar un ejemplo, agarro, digo, bueno, hacía un linge, 2, 3, agarro, largo el mono, planchado, ¡tac!, queda planchado, ¿no? Entonces hago un tranco para atrás y me pongo a conversar. Cuando ingresaban los trenes por acá, el conductor debe saber el significado de cada señal. Cada señal tiene su tipo de presentación y el significado de cada una. Esta es una señal de maniobra. Después el sistema de comunicación, aquel era un sistema interno. Este era un sistema interno que teníamos para comunicarnos con el ramal de Santiago. La prioridad son 3 llamadas largas. La Argentina tuvo 44.000 kilómetros de rieles que unían 1.800 estaciones. Fue la red ferroviaria más importante de América del Sur. Pero en la década pasada, buena parte se transformó en ramales de vías muertas y estaciones olvidadas. Yo llamaba a Santiago, me respondía Santiago, yo le transmitía por acá y él me contestaba por... Este era el sonador. Yo lo revisé con internet, como te digo, como si fuera el teclado esto, y como si fuera la pantalla esto, donde salía lo que me decía la otra persona. Mientras en todo el mundo el ferrocarril crecía y se modernizaba, en la Argentina gran parte fue desguazado, mal vendido, ciudades y pueblos condenados lentamente a desaparecer. Un señor que vive solo, 2, y 4 hay ahí, 5, 6, 7, 8, 10 familias. Acá llegó a haber hasta 600, 800 personas, acá en Faro. Así que, bueno, siempre había más movimiento, pero a partir de levantar las vías y todo, ya eso se terminó. Eso se terminó. Caminaba de una estación a la otra, y si no me quedaba ahí, las horas, mirando una cosa, mirando la otra. Solito me quedaba un día, 2, y después arriba y seguía caminando, andando. Eran esos 14 metros de ancho por 47.000 kilómetros de largo, y en nuestra vida, nuestra casa, era no permanente. Entonces, ¿qué nos quedaba? Pasar el tiempo, o leyendo, poesía, teatro, política, lo que era el mundo. Beppo sale un poco como jugando. Sale para volver. Sale una vez, sale 2. A la tercera, cuando vuelve, cuando termina el trabajo en la chacra, no vuelve a su casa, vuelve a la vía. Y de pronto encuentra con que la vía es un nuevo hábitat, que la vía es capaz de darle comida, destino,
que un tren lo puede llevar para un lado o para otro. Hay un momento en que ellos están comiendo y dice, el primer carga que pase lo tomamos. Bueno, dice, ¿y para dónde? Para cualquier parte. Y era el aprendiz del Inge. Nos persiguen con meter entre una bolsa dos cositas, era basta. Después la vida me fue llevando a aprender lo que es la vida, a cuadrar el mono, los fuegos, la distancia y todo lo que seguía presentando. Conocer los linges y siempre hablar poco. Nunca escuchar y después recién, si a uno le parecía, opinaba la opinión. El tendido de los rieles en la Argentina se diseñó en función al modelo agroexportador. Todos los ramales convergían en los puertos. Si uno sale con la mano sobre un mapa desde Buenos Aires y baja hacia abajo y llega hasta Bahía Blanca y luego vuelve, es el gesto de quien sale y recoge. ¿Qué recoge? Recoge el trigo, recoge las haciendas, recoge el maíz, recoge todo y se lo lleva al puerto otra vez. El ferrocarril no une pueblos, razón por la cual crea pueblitos que mueren con su propia decadencia. Gardey es una antigua estación cercana a Tandil, a la que el ferrocarril le dio vida en tiempos de esplendor y lo ahogó cuando pasó el último tren. En su momento de mayor esplendor, Gardey llegó a tener entre población urbana y rural unos 2.000 habitantes, 2.000 habitantes que estaban en la zona. Hoy en día estamos en 700, en una época podríamos decir, de renacimiento, porque llegó a pasar una crisis tal en que quedaron solamente poco más de 200 habitantes en Gardey. Pero esta estación cae acá por una necesidad técnica que tenía en ese momento el ferrocarril, que era establecer estaciones más o menos en una distancia de 20-25 kilómetros entre sí. Instalación de estaciones cada 20-25 kilómetros se debió esencialmente a que la vía era de ida y vuelta, pero era una sola vía. En consecuencia, alternativamente había que hacer lugares de cruce, donde se hacía un desvío y una segunda vía permitía el cruce del ferrocarril que venía en sentido contrario. Nuestra geografía complicaba un poco los trazados de lo que era el ferrocarril. Esto no es llanura, no es plano, sino que tiene sus desniveles. Entonces, no siempre les coincidían los kilómetros. Aquí sí, lo pudieron hacer, buscaron la zona más alta, buscaron la zona más plana e inauguraron esta estación. En Gardey funciona un grupo de teatro. Como en los tiempos de trenes repletos y curiosos en el andén, los vecinos recrean historias de crotos y lingeras. Los ingleses no previeron el tranco de los crotos. Y entonces, en la distancia entre durmiente y durmiente no alcanza a cubrir el pie el tranco del caminante. Caminar por la vía no era lo corriente. Lo corriente era desplazarse por la vía, pero sobre el lomo de los vagones y de las chatas. La otra caminata era el cruce. El cruce era salir para cualquier parte, porque en este país, que alguna vez su historia se hizo a lomo de caballo, su civilización se hizo a vías ferroviarias, en algún momento le iba a salir al cruce otra vía. Y en ese andar, como quien navega a vela, pero sin brújula ni timón, a donde el agua te lleve, ellos potenciaban su soledad. Me acuerdo que la primera vez que pasaba San Luis, pasaba ahí en Quebradero, San Luis, ¿no? Hay el puente y es cerrado, un puente cerrado de todo de fierro, ¿no? Pero resulta que lo han hecho arriba abajo y agata pasa la chimenea de la máquina. Los ingleses lo han hecho para ellos, no para nosotros, ¿no? Entonces yo me sentaba arriba del mono, o arriba, alto como soy, era más alto que la máquina, que la chimenea. Me agarraba para ahí y me mataba enseguida. Y sentía pito, 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 los maquinistas, pito, pito.
viene el arroyo del desaguadero, me dijo San Luis. Echate de panza arriba del techo, estamos techando. Y vos mirá, vos no te asustés, mirá en la chimenea. No la hagas así con la cabeza, Totrum, 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 totrum. Ah, cómo temblaba. Y eso los maquinistas eran muy buenos. Se daban cuenta que siempre cuánta gente engrasó la vía, que lo agarraba un terraplén, lo agarraba un puente si no lo conocían y lo limpiaba. ¿Cómo se llama eso? Engrasar las vías, decíamos nosotros los linges. Caía entre las vías, era engrasar la vía, desaparecía el linge. Pero los maquinistas eran gauchos en aquel tiempo. Cualquier cantidad, arriba las chatas, ¿cómo no? A nosotros no nos molestaban. Incluso yo lo llevaba en la máquina. Y estando en contra de la ley, lo he llevado en la máquina. Había de todas clases, con el mono al hombro, pero cualquier cantidad. Pero eso los conocí de antes, cuando era pibe, cuando tenía 10 años que iba a la escuela, pasaban los trenes cargueros. Y yo no sé cómo hacían a agarrarse de los bogues y subían y saltaban arriba a la chata. Lingera es una persona muy educada. Uno dice lingera porque Croto fue no sé si fue un diputado o un senador, o que estuvo en la provincia de Buenos Aires como gobernador. Croto sacó una ley nacional que todo aquel que deambulaba para trasladarse de un lugar a otro, de un punto a otro, por ejemplo, venía la zafra, vamos a poner, en la zona de Villarino, podían llevárselo arriba de los trenes de carga sin ser sancionados por la policía. El tren es saludado desde la clase dirigente, digamos, como símbolo total del progreso. Lo que es curioso y es paradójico porque, claro, una cosa, como decíamos hoy, es pensar en el tren desde la clase dirigente y otra cosa es pensar en el tren para el tipo que estaba poniendo los pilotes y tenía que cargar el hierro de los rieles y tenía que clavar la madera para sostener esos rieles. Pensado desde aquellos que se movían al modo de lincheras, entre comillas, el tren es como un transporte que te puede llevar a cualquier parte, ¿no? Como un transporte que tiene mucho más que ver con la libertad, con un transporte donde, digamos, toda la cuestión de las inversiones, del capital, desaparece. Y el tren es apropiado por otra filosofía y usado para otra cosa. Beppo eligió ser lingera, subirse a cargueros con sus convicciones libertarias, camino a ninguna parte. En las canteras la mayoría del sindicato de las canteras eran sindicalistas. Había una pequeña minoría que era anarquista, no era muy poquito, en el cual está un tal Lozada, un gallego, como decimos nosotros, el gallego decimos Lozada, esa idea, y me hablaba, y leía, y me hablaba. Entonces yo, esas cosas, muchacho, me empezaron a gustar, fui a leer algunas cosas, leía, me acuerdo de algún folletito que traía él, que lo mandaba de Buenos Aires, se lo mandaba afuera. Me hablaba de Bakunin, de Kropotkin, de Malatesta y todos los grandes pensadores europeos. Y entonces yo entré con esa línea y empecé a leer, y siempre me gustó leer. Estudié a leer UTV, que siempre estoy leyendo hasta actualmente ahora. Y entonces me hice anarquista, Beppo era anarquista que leía el suplemento cultural del diario La Nación. Archivó durante años los ejemplares que fue recuperando y ordenando en la casa que le alquilaron los amigos de Tandil después de la última croteada. ¿Había una minoría de linges libertarios como usted que venían de comunidades anarquistas o había muchos? No, era muy poquito. Habrá habido algunos que ni los conocí, pero que yo conocí era muy poco. Y hay muchos que cuentan, no dicen nada. Yo soy uno. Yo, para hablar de idea, primero tenía que ya cerciorarme qué pensaba y qué tenía. Cuando alguno venía y leía, me daba cuenta que era de izquierda, por lo menos el tipo que era libertario, ¿no? Me cruzaba con el Vasco de los libros, que sé un poco. Él llevaba Kropotkin, Bakunin, Faure, Malatesta, y alguno de acá de Argentina, llevaba también algún artista de acá, ¿no? Folleto, libro, ¿no? Entonces venía, hola, ¿qué tal muchacho? ¿Cómo le va? Bien, lo estoy viendo, el Vasco de los libros. ¿Le gusta leer?
tácate, 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 tácate. A cada uno le dejaba un folleto, un librito, ¿no? Nunca se preguntaban el nombre, nunca se preguntaban de dónde eran. Había un respeto casi ritual por la intimidad del otro. Y una de las demostraciones de que un croto podía ser poco maduro, un croto verde, o no ser un croto, y haberse metido en la vía, era cuando empezaba a preguntar mucho. Cuando empezaban a preguntar, por ahí la segunda, tercera pregunta, le decía, ¿usted es cana? Dígame, ¿cómo es su nombre? Así seco. Esa costumbre que tenía, como tenemos todos los linches, pensar, meditar un segundo. Mi nombre es Sol, mi apellido es Luna. Basta. Uno cuando es joven, por lógico, el vértigo, le gusta el vértigo. Entonces, ir a 120 kilómetros, a 100 kilómetros, un tren de pasajeros y una cosa... En la locomotora se lleva el canjeador, que es una horquilla que sale en los costados. Ahí se pone el palo, que es la vía libre. Y esa se cambia a 80, 100 kilómetros. Este era lo que recibía el conductor, por ejemplo, cuando salía de Fría. Es la vía libre. Cuando llegaba a la primera estación, lo canjeaba por otro que le daba también facultad para recorrer otro sector, ¿no? Es decir, lo arrojaba en la estación, como iba a velocidad, lo arrojaba con arco, lo tiraba a un costado así y él, a su vez, lo recibía con el brazo hacia otro. Recibía hacia a la otra vía libre. El conductor sabía con seguridad de que podía circular en ese tramo de vías sin ninguna interferencia de otro tren. Ahí va, Walter. José Alberti, ¿no? Vamos, todo dispuesto. Gracias. Y llevar un tren a horario. Tiene que llegar a 10:29 y llega a 10:28, porque corrimos un poco más, cosa que no nos permitían. No se permitía, porque era exceso de velocidad. Porque lo principal es llevar un tren a horario, porque los que entramos en esa carrera nos emociona, porque nos gusta, porque es como de uno el tren. Y por las vidas humanas que lleva arriba, que el pasajero llega a Plaza Constitución como lo hace con los aviones, que los aplaudan. Ahora por San Lorenzo, que en la próxima estación tenemos que pasar 2:30. Acá no puedes ni ganar ni perder nada, ni un minuto. A veces nos toman como fanáticos a nosotros en eso. Pero... Hace 26 años que me jubilé, para 27. Y todavía pienso que voy y tomo servicio al ferrocarril. Me agarra una desesperación y cuando me despierto digo, no, pero estoy jubilado. Muchas veces sueño así. Pero cualquier cantidad de veces sueño así. Claro que sueño. Sueño, sí. Anoche soñé que iba a examen. Y yo fui muy vejiga de mi carrera. Yo la máquina a vapor me emociona. Me emociona.
Solamente 400 de las 1.800 estaciones ferroviarias sobrevivieron al desguace. Los ingleses diseñaron y construyeron estaciones ferroviarias con materiales nobles y en lugares seguros, que después de un siglo siguen en pie. Dos décadas atrás, la villa turística de Pecuén, en el sur bonaerense, desapareció inundada por la crecida del lago. Lo único que no se ahogó fue la estación ferroviaria, que los ingleses emplazaron en el punto más seguro y elevado del lugar. La estación Faro, 600 kilómetros al sur de Buenos Aires, es un ejemplo del pueblo próspero que desapareció cuando levantaron las vías. Acá negocio, y mira, había de todo. Carnicería había dos, una de lanar y otra de vacuno. Sí. Lo único que no había era una farmacia. Carpintería, De todo. taller mecánico. Taller mecánico, había dos talleres mecánicos. Almacén. El poeta Domingo Vero fue lingera y hombreador de bolsas. Cuando se levantó el ramal Faro, recordó en una milonga a la estación perdida. Estación vieja y deshecha, que fuiste todo alegría, cuando era una romería en los tiempos de cosecha. Hoy parece que te pecha el mancarrón del olvido. Quién sabe dónde se han ido bolseros y capataces, hombres fuertes y capaces que pa' siempre se han perdido. Ya no se ve ni un linchera al lado del embarcadero, ni una estiva con letrero de una firma cerealera. Ya por tu enorme tranquera no entra ninguna chata, el carrero no desata su famosa caballada, ni descarga en la planchada las bolsas por la culata. Ya no hay muchachas bonitas paseando por el andén que iban a esperar el tren en las lindas tardecitas. Ya por tus vías limpitas no se estrella el sol radiante, y en esa quietud constante de las ruinas que allí queda, ya ni se mueve la rueda de tu molino gigante. ¿Usted no se casó, Bepo? No, no, por suerte, no por suerte, perdón. No me casé porque la vida, me quedaban dos cosas en la vida. La libertad de andar o hacerme como todo. Bepo tuvo un largo romance con los trenes y un amor que creyó imposible con Uda Conti, la hija del dueño de la cantera donde trabajaba. Una historia de sentimientos silenciosamente compartidos al borde de la casa de piedra de los padres de Uda. Había una chica de los patrones, Uda, me parecía una cosa, era una rosa intocable. Danubio azul me pedía siempre que toque, y ese me costó mucho sacarlo. ¿Cuántas veces tenía el balde del agua lleno, lo volcaba para buscar agua, con ese pretexto? Entonces yo me compré la partitura y era bastante brava para mí, pero hice un esfuerzo y lo saqué. Miraba para arriba, me decía, sí, yo también la saludaba con la mano, basta. Y él me hablaba de muchas cosas, del trabajo, de la cantera también, o del estudio, del tiempo, pero nunca me dijo, Uda, vos tenés novio. Pero claro, eran dos mundos opuestos. Ella
la dueña de las canteras con 400 obreros. Y yo en línea y mi piecita con un calentador y nada más. Yo no le pedía que me haga una casa. Un rancho de esos de barro, de chorizo, que le dicen. Yo hubiera ido con él, nos casábamos y vivíamos así. Le dije, poníamos un gallinero, una quintita y podíamos ser felices. Un día le digo, Uda, voy a juntar maíz, voy al norte, voy a juntar siempre, otra vuelta, te vas otra vuelta. Digo, no, mira, le digo, me voy, serán 2 o 3 meses, me hago una juntada de maíz, después bueno, pues seguimos. Yo siempre miraba para el lado de la puerta y siempre cerrada la puerta. Yo digo, ¿cómo? Te estuviste como 7, 8 meses afuera, otra vez 3, otra vez 4. Y a mí no, estaba siempre charlando conmigo y no sos capaz de decirme que te vas. Tardé 7 años, casi 8 años para la primera vuelta. Y después cuando vine de vuelta, no la vi, ya no estaba más la casa de piedra, se había ido todas las canciones de abogado. Estuvo unos poquitos meses, tuve. Otra vuelta, agarré el mono y otra vez a crotear. Y así completé los 25 años de Liniers. Cuando uno se quiere, creo que puede vivir en un rancho de adobe también, y una quintita y ya está. Me acuerdo que estaban donde vivo ahora, tocan timbre, me salgo, veo un coche 0 kilómetros, muy hermoso. Y yo me paré en el portoncito ese y toqué timbre y miré así, y él vino y se quedó así en el fondo y miraba. Y me dice, ¿no me conoces? Y yo dije, soy Uda. Uda, le digo, Uda. ¿Vos, Uda? Sí, 53 años que no la veía. Se casó, lógicamente, me esperó 2 años, hasta 40. Yo te esperé 2 años, ¿qué iba a saber? Nadie sabía dónde estaba, era cierto. Yo me fui y a nadie decía nada. Bueno, me parece que él tenía muchas ganas de estar de croto. ¿Eh? ¿O no? Después del vaciamiento y el abandono de los trenes, de los hierros y de los hangares y de todo lo que se cierra, hay una cosa mucho más importante, que es el vaciamiento de las personas que tienen que emigrar y que vienen con una cultura distinta a las grandes urbes, a las capitales, y se encuentran que no tienen un oficio para sobrevivir. Artista multifacético, pintor, escultor, cineasta, Edmundo Valladares exhibe orgulloso su niñez de familia ferroviaria. En su última película, El sol en botellitas, describe descarnadamente el desguace ferroviario y lo que queda de un pueblo en el que el tren se hizo chatarra. Y fuimos aprovechando y viendo cuáles eran los lugares que habían quedado vivos de toda aquella historia. Por una gran contradicción, los lugares que habían quedado vivos de aquella historia eran el cementerio, donde están familiares míos, el prostíbulo, donde habrá ido algún tío mío, y así todo lo que quedaba del desguazadero. El desguazadero se convirtió en la gran escenografía de eso que había sido remotamente un pueblo tan extraordinario. El sol en botellitas es probablemente la película argentina con el rodaje más largo. Comenzó a filmarse en 1987 y se terminó 14 años después. Y se fue postergando. Pero nunca creí que el destino le iba a ser a favor de la película. Porque en el 86, cuando se empieza la película, estaba intacto la mitad, digamos, de todas las trochas y de todos los sistemas ferroviarios. Estaban bien, estaban cuidados. Pero ahora que la terminamos en el año 2003, del 50 pasó a quedar nada más que el 10% en todo el país del ferrocarril. Por lo tanto, se fundieron más de 900 pueblos importantes, sin contar los periféricos, que serán unos 3.500. ¿No es cierto? Se cerraron ramales
que nos unían a todas las partes del país en el término de 24 horas. En el puerto bahiense de Ingeniero White convergió uno de los nudos ferroviarios más importantes de América Latina. Bahía Blanca llegó a tener 40.000 obreros ferroviarios. En Guaite, los vecinos mantienen despierto el pasado ferroviario. El Museo del Puerto y del Tren alimenta la memoria y almacena objetos y relatos orales de los trabajadores del tren. Aquí estamos en lo que era el taller de reparación de las usinas de la región, ¿no? Y que va a seguir teniendo la característica de taller. No va a ser una sala de exposiciones tradicional, sino que justamente se va a tratar de hablar desde este pavimento con desniveles, con marca, con grasa, un poco de la historia de este transporte, pero desde el mundo del trabajo, desde el mundo de los que realmente hicieron la cosa, ¿no? Siento una bocina y me pone la piel de gallina. Los ferroviarios tienen una pasión, una cosa con el trabajo que es sumamente curiosa, ¿no? Una especie de compromiso, algo como que el trabajo se les metió en el cuerpo. Los últimos años fui maquinista del tren Los Arrayanes, un tren de lujo, aire acondicionado para todo el tren, coches cama y coche cine. Hay algo directamente ligado al ritmo en el ferrocarril, al ritmo de trabajo, que por momentos el ritmo del discurso, del relato, parece tomar el ritmo de la locomotora, ¿no? El coche cine era un cine casi perfecto, porque tiene la inclinación que tiene un cine, estaba tapizado en pana roja, daban películas del momento, y después tenía los coches dormitorio con sus comodidades, y aparte de eso tenía coche restaurante, que servían comidas tradicionales de la Argentina. Inclusive muchas veces venían a la locomotora a preguntar cuál era nuestro trabajo, cómo lo hacíamos, cómo era la máquina. Recuerdo el momento en que uno de los maquinistas cuenta, bueno, el calor que hacía en la máquina, cómo cocinaban, y yo diría que el ritmo de la frase es el ritmo de la locomotora, es el ritmo de ese trabajo, ¿no? Yo creo que ahí hay algo para capturar la poesía, ¿no? En esos relatos, en ese ritmo. No solo en lo que se dice, sino en la manera. Mirá vos lo que es esto. Si esto es una hermosura. ¿Cómo no lo voy a querer a esto? Yo lo quiero como mío. Lo amo. Antiguamente esta estación por día subía, era el transporte 1 para viajar. Era el transporte 1 el más seguro y más económico. Yo como ferroviario esto lo amo y lo reamo y lo requiero. Estos remachecitos, todos estos hierros, estas planchuelas, todas traídas por barco de Inglaterra. El inglés traía todo, hasta el ladrillo. El inglés no consumía nada de acá, todo se lo llevaba. Cada sesión tenía su capataz, tenía un Mr. Boxer, Mr. Cooper. Había un orden en el trabajo que para pedir una herramienta al petty store había que ir con una orden estricta completamente. El inglés era muy vivo, el inglés vino acá, sí, habrá levantado el país, creó fuente de trabajo, sí, pero se llevó todos los dólares, todas las libras esterlinas se las llevó para Inglaterra. Y nosotros quedamos acá con todo esto que los distintos gobiernos lo fueron disminuyendo hasta que lo desprestigiaron. Y fue entonces donde nosotros, los ferroviarios, lo defendimos. Y capaz que no lo defendimos en la medida que lo teníamos que haber defendido. Porque en otros países, o en ningún país del mundo, el ferrocarril se lo cerró.
Hay un gran personaje del tren en Bahía Blanca que se llama Arthur Coleman. Recuerda en un momento de varias ocasiones en las que los caballos se cruzaban ante un nuevo objeto, ¿no? en el paisaje que era el tren. Y bueno, y el maquinista tenía que inevitablemente pasar por arriba de los caballos, ¿no? Esos caballos que atropellaba la locomotora también pueden ser los anarquistas y socialistas que tenían sus cuestionamientos con respecto a la llegada del tren y con respecto no tanto al tren en sí, sino a los modos en los que se implementaba esta filosofía del progreso en la Argentina, que tenían otras voces, pero que al tener otras voces, o el hecho de tener otras voces simplemente era, bueno, hay que pasarlos por arriba. Cada ola tiene su poder, su profunda emoción. Ahora, un poquito más tarde, todas las lucecitas parecen avispas, los trenes parecen como si fueran víboras, ¿no? De agua. Tener una estación en el corazón de una ciudad es una ventaja poderosa. El pintor y escultor Carlos Regazzoni transforma la chatarra ferroviaria en arte. Trabaja en un galpón ferroviario y vive en un vagón en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a metros de la estación terminal de trenes de Retiro. Mira lo que es una belleza, poesía pura. Los trenes, porque en realidad los trenes son un tejido tan poderoso para la humanidad. Es como una telaraña, ¿no? Donde las personas se transportan como si fuera un sueño. Esto me lo dijo Horacio Pilar, mi amigo el poeta Horacio Pilar. Mientras todo descansa. Qué extraordinario. Y vos fíjate, cuando vos tomás el tren te pones en una ventanilla y vas produciendo tu propio ensueño y al costado todo va pasando, está descansando, los pueblitos, ¿no? Mal vendidos, condenados lentamente a desaparecer, los trenes y el pasado ferroviario resisten el olvido y se atrincheran en la memoria. La vida va caminando, yo también voy caminando. Siento una bocina y me pone la piel de gallina. Yo era chico, siempre pensaba que era un re buen trabajo el de guardabarrera. Correr un tren para mí, bueno, hoy si tendría que correr un tren, lo corro. Porque de eso uno no se lo olvida. Cada sesión tenía su capataz, tenía un mister. Todas las locomotoras ahora les ponen nombres de mujer. ¿Quién resiste más, ¿no? en esta relación con el capital? ¿Resiste los paisajes o resisten los ciudadanos? A ver, ¿a dónde voy? Voy a agarrar Puerto, mi niña favorita. Entonces, por ejemplo, empiezo Rosario, despacito, como quien dice. Empiezo con el Aguirre, por ejemplo, decir, Los Muchachos, Erasto, Herminda, Mugueta, Bermán, Bombal, y así sigo despacito, y me llego hasta Vía Blanca, 804 kilómetros. Ahí duermo. Pero siempre tengo que crotear en mis rezos de noche. Chicharrones Rocky Bonita, 0.
Rocky Bonilla.